a través de estas pantallas para poder compartir su bendita palabra. Esta tarde quiero compartir un tema bien conocido que está en el libro de Tito, capítulo 1 y 2, y es tan importante porque tiene que ver con cualidades, características que nosotros como cristianos debemos tener, cómo debemos actuar como cristianos. El apóstol Pablo había establecido pastores en las iglesias de Creta. Recordemos que Creta era una isla, pero a pesar de que habían pastores, habían falsas enseñanzas que tenían que corregirse. Por eso en este pasaje aconseja a Tito, pero también a nosotros, de cómo debemos actuar los cristianos. Primero indica que hay quienes dicen conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Está hablando en el capítulo 1. También habla sobre falsos maestros contumaces que había ya enseñando doctrina errónea. También nos habla de que hay quienes todo lo ven mal, nada ven bueno. Y no es la excepción en este tiempo, cuando hay hermanos en las iglesias que no importa qué se haga, todo lo ven mal. Pero eso depende de cómo está espiritualmente esa persona que está viendo las cosas. Por eso es importante, hermanos, y aquí Tito aconseja, Pablo a Tito, que es importante que todos los grupos que componen la iglesia, ancianos, ancianas y jóvenes, tengan una conducta que den buen testimonio de la iglesia. Y esta buena conducta, lo primero que tienen que ver es tener una sana doctrina. Dice la palabra de Dios, vamos a ver los versículos 15 y 16 de Tito capítulo 1. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Definitivamente que ese tipo de personaje también existe en este tiempo, no tan solo allá en la iglesia de Creta. La iglesia tenía que desarrollar un buen testimonio porque habían engañadores que querían afectar a la iglesia con enseñanzas erróneas. Y Pablo advierte a Tito que debía velar por la causa de aquellos que enseñaban falsa doctrina y guiaban a otros al error. Quizás por eso aquí en estos versículos 15 y 16 nos está hablando de estos personajes que piensan mal de todo. El versículo 15 dice que hay algunas personas que ven todo lo bueno alrededor suyo, mientras otros ven todo lo malo. Esto es así hoy también. Los puros, dice aquí, aquellos que tienen a Cristo en control de sus vidas, aprenden a ver la bondad y la pureza aún en medio de la situación de maldad. No importa qué esté pasando, si tenemos el corazón con Cristo, vamos a ver las bondades, las cosas buenas, a pesar de las malas situaciones. Y es una situación como la de hoy. Nosotros no podemos ir a la iglesia, pero tenemos que ver que es bueno que podamos entrar a sus hogares y compartir la palabra de Dios, a pesar de que no podemos estar en la iglesia. Hay que ver las cosas buenas aún en medio de situaciones difíciles. Mientras que otros, dice aquí, los corrompidos o incrédulos, encuentran lo malo en todo. ¿Ha visto eso, hermano? Hay quienes inclusive en la iglesia todo lo ven malo y todo lo critican. ¿Por qué será? Dice porque tienen sus mentes y sus corazones corrompidos. Lo ven y lo oyen, pero lo ven todo malo. La pregunta es cómo nosotros, cómo usted
está viendo las cosas. Hermano, aún en las peores situaciones, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos ver las bondades, las cosas buenas, porque detrás de todo, el Señor tiene un propósito. Aún en las cosas que vemos en la iglesia, si hay algo que no me gusta, me callo. Pero no puedo criticar lo que veo que se está haciendo simplemente porque yo lo veo mal. ¿Y qué pasa, hermano? Que todo lo que se hace en la iglesia es para la honra y gloria del Señor. Y lo que se hace para la honra y gloria del Señor no puede ser malo. Pero hay mentes corrompidas que todo lo ven mal. Aquello con lo que usted elija llenar su mente afectará la manera en que piense y actúe. Le repito, aquello con lo que usted elija llenar su mente le afectará la manera en que piense y actúe. Dirija sus pensamientos al Señor y a su palabra. Llene su mente con lo que es bueno y quedará muy poco espacio para lo malo. Repito, llene su mente con lo que es bueno y quedará muy poco espacio para lo malo. Mire conmigo Filipenses 4 y versículos 8 y 9. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios allí. Pablo, aquí ahora escribiendo a la iglesia de Filipo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dos, hermanos, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Piensa en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Si algo digno de alabanza, en esto piensa. No pierdas tu tiempo metiendo al pensamiento cosas negativas, viendo todo lo malo y no viendo lo bueno. La mente del cristiano debe estar mirando todo lo que es de buen nombre, todo lo verdadero, porque somos cristianos y todo lo que Cristo hace en nuestra vida es bueno. Aunque sea malo para usted, es bueno porque Él tiene un propósito detrás de todo. Dice Pablo en el versículo 16 aquí, que muchas personas proclaman conocer a Dios, haber nacido de nuevo. Nosotros no podemos saberlo. Pero déjeme decir algo, la forma en que viven nos hará notar si sus vidas se mantienen ordenadamente según la palabra de Dios. Muchos hoy en día dicen ser cristianos. Si usted se puede contar, a analizar la cantidad de gente que dicen ser cristianos, hay muchos cristianos. Pero realmente, hermano, ¿serán o no serán? Aquí dice, la forma en que ellos viven nos hará notar si sus vidas se mantienen ordenadamente de acuerdo a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, si es verdad que son cristianos. La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que somos y creemos. Nota, hermano, predica con tu testimonio. La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos y lo que somos. Mire, 1 de Juan 2, 4 al 6. 1 de Juan 2, 4 al 6. Lo que nos dice la palabra de Dios allí. Dice la palabra de Dios: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, si verdaderamente esa persona es cristiano, va a andar como Cristo anduvo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:6, de la manera que recibiste a Cristo, andad en él. Y de esa forma debemos vivir si verdaderamente los llamamos cristianos. Por eso dice aquí que muchos proclaman conocer a Dios, pero realmente no han nacido de nuevo.
Todo cualquiera puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero ¿cómo lo muestran? A través de su forma de vida. Vamos a entrar ahora en el capítulo 2 de Tito, y estas son instrucciones. Los tres grupos que componen la iglesia: los ancianos, las ancianas y los jóvenes. Aquí hay algo para ti, joven, también hoy. Los grupos que componen la iglesia deben mantener una conducta agradable a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren el primer versículo del capítulo 2, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten que venimos del capítulo 1 hablando de personas que no están muy bien, que quizás no son cristianos y que están viendo todo lo malo y que a lo mejor no han nacido de nuevo, y ahora nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En este capítulo de la carta de Tito, el énfasis del apóstol Pablo recae en la enseñanza de la palabra de Dios. Dice aquí, con sana doctrina. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aquella doctrina que allá en Hechos capítulo 2, los apóstoles están enseñando en la iglesia primitiva y que es la que nosotros estamos enseñando hoy en día. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero tú, dice, enseña la sana doctrina. Mantente allí, pero también con un buen ejemplo que debas mostrar los hermanos dentro y fuera de la iglesia. Además de la sana doctrina, porque podemos estar predicando, viviendo y haciendo la sana doctrina. Pero ¿qué haces tú con tu vida? ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Estás mostrando a los hermanos de adentro de la iglesia y a las personas de afuera de la iglesia una buena conducta? Eso es importante, hermano. Por eso se llama enseñanza y ejemplo. Debemos dar el ejemplo de que nosotros realmente estamos aprendiendo y viviendo una sana doctrina, la de nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina es el contenido de nuestra fe. Los creyentes deben estar arraigados a las verdades de la Biblia. Repito, el creyente debe estar arraigado a las verdades de la Biblia. Así no estarán influenciados por la oratoria de aquellos falsos maestros, no estarán influenciados por la devastación de las circunstancias trágicas o el arrastre de las emociones. Hoy en día es muy fácil dejarse arrastrar por emociones y por situaciones, circunstancias trágicas con todo lo que estamos viviendo. Cuidado con esto, hermano. Si vivimos la sana doctrina, prediquemos también con el ejemplo. Aprenda la Biblia, estudie la Biblia, aplique principios bíblicos a su vida y ponga por obra lo que aprende. Se lo repito, hermano, aprenda la Biblia, estudie la Biblia, aplique principios bíblicos a su vida y ponga por obra lo que aprende. Eso es lo que hace un buen cristiano. Realmente no importa el aspecto físico del edificio de la iglesia, no importa su decoración del interior, no importa las comodidades. Lo que importa es el mensaje de la palabra de Dios y el testimonio de esos miembros, el testimonio de los creyentes. Lo que dirá si la iglesia es realmente una iglesia que agrada al Señor. La predicación de la palabra sana doctrina, pero también el ejemplo, hermano, de cada uno de nosotros. El mundo va a mirarnos y va a poder decir que ellos quieren vivir también ese buen ejemplo de los cristianos de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio. Lo que predicamos, vivimos como un ejemplo. Damos testimonio de que somos verdaderamente cristianos. El tema más importante, prioridades en la iglesia primitiva, fue la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Tener personas de diferentes edades, y gloria a Dios por eso. Tener personas adultas, hombres, mujeres adultas, y tener también jóvenes en la iglesia, es un punto que hace a la iglesia fuerte. Sin embargo, hace también que se convierta en un potencial para los problemas. Diferentes opiniones, diferentes maneras de ver las cosas, y ahí viene un potencial para los problemas. Por eso Pablo aquí está aconsejando a Tito y también a nosotros que pongamos atención a los diferentes grupos de la iglesia. En la iglesia tenemos grupos de WhatsApp de las damas, tenemos grupos de los varones, tenemos grupos de los jóvenes, también los músicos tienen y los maestros también tienen grupos. Pero, hermanos, vamos a concentrarnos en estos tres grupos: los ancianos, las ancianas y los jóvenes. Y noten lo que nos dice en el versículo 2 aquí del libro de Tito, capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes,
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Note, hermano, cómo debe ser usted y yo como ancianos de la iglesia. Los ancianos debemos enseñar a los más jóvenes, claro que sí. Debemos enseñarlo por la palabra de Dios, pero también por el testimonio. Hermano adulto de la iglesia que me estás mirando, créeme, los jóvenes nos están mirando a nosotros. Los jóvenes están oyendo la palabra de Dios, la sana doctrina, pero también te están mirando a ti y a mí cómo nos comportamos, qué testimonio estamos dando, cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a estos miembros más jóvenes. Esta es la manera como los valores se pasan de generación en generación. Muy popularmente se habla de los valores, pero en la iglesia también podemos pasar valores de generación en generación. Cuando los más jóvenes ven en nosotros, los adultos, cómo estamos viviendo la palabra de Dios. Dice que tienen que ser sanos en la fe, en su amor, en paciencia. Tienen que ser sobrios, es decir, serios, hombres que puedan ser respetados y capaces de controlarse a sí mismos. Eso es importante, hermano. El anciano en la iglesia tiene que ser sobrio y prudente y debe tener dominio propio. Serios, deben tomar los asuntos espirituales con formalidad y sabiamente. Prudencia, deben discernir, hermano. Deben tener entendimiento y sabiduría para discernir y discernir con sabiduría de lo alto. Tener precaución, tomar decisiones con cuidado, con sabiduría de Dios. Es importante cuidar la forma de actuar y de hablar, hermanos. Cuidado que tú puedas ofender a un miembro joven de la iglesia con lo que tú hablas o cómo tú actúas. Es necesario que seamos prudentes en lo que hacemos y sanos en la fe. Saber distinguir entre sana doctrina, falsa doctrina, sutilezas engañosas del enemigo. Los ancianos deben ser irreprensibles, o sea que nadie tenga nada para señalarte, hermano. Irreprensible quiere decir que nadie te puede reprochar ni señalar con el dedo. En estas otras palabras estamos hablando de un cristiano maduro en la fe que sabe actuar delante de la iglesia y fuera de la iglesia. Dice aquí con amor también, por supuesto. Nosotros los ancianos debemos saber demostrarle el amor a todos los miembros de la iglesia y a los de afuera también. Dios es amor y nosotros aprendimos el amor que Dios nos enseñó. Y si yo soy un verdadero cristiano, entonces yo transmito ese amor a las otras generaciones. Qué importante, hermano, que nosotros aprendamos a comportarnos como verdaderamente unos adultos en la fe, unos ancianos en la iglesia. Tener dominio propio. Es importante en el anciano, ya que la diversidad de criterios y pensamientos hace que los conflictos sean inevitables. Pero para eso, hermano, tú y yo que somos ancianos, debemos tener una cosa que se llama dominio propio, templanza, que no haya reproche. Se necesita sabiduría, discernimiento, ser discreto, dominar nuestra voluntad y dominar la lengua y las pasiones para que Cristo no sea deshonrado. Es importante ese dominio propio en nosotros, hermano. Es importante saber dominar la lengua, porque podemos afectar a un joven por quien Cristo murió, o podemos afectar a una dama joven también, qué sé yo, o a cualquier miembro de la iglesia. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con lo que hacemos, cómo actuamos, qué decimos. Cuando tenemos dominio propio, hermano, eso puede suceder. La pregunta que yo te hago, ¿tienes dominio propio? ¿Estás actuando con prudencia en la iglesia? ¿Estás actuando con prudencia fuera de la iglesia? ¿Eres una persona de orden, dominio propio? ¿Estás viviendo una fe sincera, fuerte, que nadie te pueda reprochar? ¿Somos irreprensibles delante de la iglesia y fuera de la iglesia también? Esto es importante, hermano. Sigamos este consejo que Pablo le está dando a Tito, como si fuera un consejo directo para nosotros, porque lo es, hermano.
Es importante la actitud que tú y yo tengamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para con los de la iglesia más jóvenes, para las damas de la iglesia, pero también para que los de afuera no tengan nada que decir de nosotros, ni mucho menos blasfemar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo por la actitud de uno de nosotros. Las ancianas, miren el versículo 3 ahora. Las ancianas, dice aquí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten, hermano, tan importante es la actitud de una dama anciana en la iglesia, afuera y adentro, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no digan, y eso que es cristiana, o eso que es cristiano, y mírenlo cómo actúa. Es importante. Las mujeres cristianas jóvenes, esposas y madres, deben aprender a vivir en armonía en sus hogares, a amar a sus esposos y cuidar a sus hijos. Pero deben aprender a vivir de la manera cristiana al ver la conducta de las ancianas cristianas en la iglesia. ¿No, hermana? Cuando una joven esposa y madre llega a la iglesia, ten la plena seguridad que ella va a estar mirando cómo actúan las ancianas de la iglesia, cómo aman a sus maridos, cómo cuidan a sus niños, cómo actúan de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es su comportamiento en la iglesia, cómo andan con esa lengua, si no andan chismorreando, si no andan murmurando. Todo eso, hermana, es importante que tú lo tengas presente, porque ellos van a ver tu conducta como cristiana de la iglesia, y eso es lo que van a aprender. Si usted es una persona con edad o con una posición en la iglesia a la que la gente observa, puede tener la seguridad de su ejemplo que hará otros cristianos van a estar mirándole. Tenga la seguridad que otros cristianos van a ver lo que usted hace. Si usted es una anciana, si usted tiene una posición en la iglesia, las otras cristianas van a ver lo que usted hace y van a tratar de imitar lo que usted haga. Dice que sean reverentes en su porte, que tengan respeto en su forma de ser y actuar, amables, correctas, en su manera de vestir, de hablar y de actuar. Son tres cosas. Te puedes vestir muy bien, pero ¿y cómo anda tu manera de hablar? Puedes hablar muy bien, pero ¿cómo actúas? Son ejemplos que los adultos, en este caso las ancianas, tienen que estar pendientes para que las mujeres jóvenes aprendan a ser buenas cristianas en la iglesia y en el hogar. No calumniadoras, dice, cuidado con lo que hablas. No hacer falsas acusaciones maliciosas para hacer daño, cuidado. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, platicar con ellas, aconsejar a las jóvenes para que estén firmes en el camino. Entonces es una ficha fundamental en el rompecabezas que armó Cristo en la iglesia. Pero es una ficha importante para que otras mujeres jóvenes aprendan también las cosas buenas. Deben ser prudentes también, así como los ancianos, bien formadas, respetuosas, que cuiden bien su casa, de buen testimonio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidado con andar callejeando en casa ajena, hermana, para estar hablando cosas que no convienen y entonces te convierte en un mal testimonio. Las mujeres ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras. Cuidado con los chismes, cuidado. Hay algunas que no les gusta mucho, pero le entretiene. Cuidado con los chismes. Y no adictas al vino. Dice, yo espero que en la iglesia no hay mujeres adictas al vino, ni hombres tampoco. Dice, deben ser maestras del bien para las mujeres jóvenes. Aquí tenemos varias cosas importantes que destacar. Cuidadosas de su casa. Esto indica la importancia de la influencia de la mujer en la actividad, de la influencia y la actividad de la mujer en el hogar. La mujer tiene un papel fundamental en el hogar, como también en la iglesia, como esposa y como madre.
especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. La mujer tiene un papel importante en el hogar. La mujer, con su enseñanza, con su tranquilidad, puede transmitir esa tranquilidad también a los miembros del hogar y ese acompañamiento al esposo para que salgan adelante en las situaciones difíciles. Donde se requiere estabilidad en este tiempo, se requiere estabilidad en la familia, en las relaciones conyugales y en las relaciones con los hijos. La dama tiene un papel muy importante en un hogar cristiano. Dice también aquí que sean sujetas a sus maridos. La idea, hermana, es respetar el orden que el Señor enseña en su palabra. Ya sé que en una escuela dominical hubo aquí participación de varias sobre este tema. Que sean sujetas a sus maridos. La idea es respetar el orden que el Señor enseña en su palabra. Ese orden no lo estableció el hombre, hermano. Lo estableció el Señor en su palabra. Y esto no quiere decir que usted tiene que ser esclava. No, esto no quiere decir eso. En Efesios 5, 22 al 24, y no lo busque en este momento, nos habla muy claro de que el hombre es cabeza de familia, la mujer tiene que sujetarse al hombre, pero también dice que el hombre tiene que amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. De eso se trata. Entonces, el hombre la ama, tal como Cristo amó a la iglesia, y ella responde con ese amor en obediencia y sujeción y respeto según lo que dice la palabra de Dios. El hombre pone la cuota. La ama como Cristo amó. Y como Cristo amó a la iglesia, estuvo dispuesto a sacrificarse por ella. Así debemos nosotros los varones amar a nuestras esposas, pero entonces ellas también deben respetar, deben sujetarse al marido. Y esto no es mío, esto es palabra de Dios. Y esto no tiene discusión. La palabra de Dios no se discute. Lo dice muy claro en varios pasajes, en Efesios, en Colosenses, lo dice también. Entonces, la palabra de Dios tenemos que respetarla. Hay un consejo también para el otro grupo. Ya vimos ancianos, ancianas y los jóvenes, mis queridos jóvenes. ¿Dónde estarán mis queridos jóvenes? Me gustaría que mandaran una manito así por el WhatsApp, una manito, que todos los jóvenes manden una manito así por el WhatsApp, para saber que estamos ahí, que estamos escuchando, que estamos estudiando la palabra de Dios cada día, que estamos orando todos los días al Señor. Hermanito, los amo en Cristo. Aquí hay unos consejos para ti. Dice el versículo 6 al 8. 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Note, hermanos, hasta tanto llega esto que el adversario se avergüence de ver la forma en que tú como joven estás actuando en esto, hermano. Es una buena actitud en la iglesia lo que debes tener. No podemos entonces, hermanos, apartarnos. Enseña la palabra de Dios aquí. Es un consejo dado a los jóvenes que es importante, hermano. Este consejo es importante para todos. Pero tenemos que tener presente también los ancianos y ancianas. Muchos de nuestros jóvenes hoy en día han surgido de familias donde el padre no ha cumplido con su responsabilidad para con su esposa ni para con sus hijos. Y estos jóvenes vienen por allí, ¿sí?, viendo malos ejemplos. El padre no fue responsable, ni con ellos ni con su madre. Y realmente los padres que son un buen ejemplo de lo que es vivir en una vida cristiana, en una vida en familia, son importantes como modelos para estos hombres jóvenes. No tuvieron de repente un ejemplo en su hogar, pero nosotros, hermanos, podemos enseñarles, ser los modelos de ellos para que estos hombres jóvenes y mujeres jóvenes aprendan realmente lo que es vivir en una vida cristiana. Aquí Pablo le habla a Tito y también debemos tomar esto para todos nosotros. Debemos predicar con nuestro testimonio. Y repito nuevamente, debemos predicar con nuestro testimonio. Dice aquí, preséntate tú mismo como ejemplo. Y eso es para los ancianos,
ese es para las ancianas y es para los jóvenes. Que los demás jóvenes allá afuera vean tu testimonio, tu actitud, qué cosas te gustan, que tú vas a la iglesia, que lees la Biblia, que hablas bien, que tus palabras son de edificación, hermano. Preséntate tú mismo como testimonio. Es mediante nuestro ejemplo que podemos enseñar a los jóvenes a ser prudentes, con buenas obras, integridad y seriedad en las cosas espirituales. Nuestro ejemplo nuevamente cae en nosotros, hermanos. Nuestros jóvenes nos están observando. Ellos quieren ver las acciones tuyas, para ellos que ellos puedan imitarte y crecer en la iglesia, crecer en sus hogares como unos cristianos verdaderos que dan un buen testimonio de su vida. Dice que sean íntegros, sean serios en las cosas espirituales. Debemos ser buen ejemplo para que los demás traten de imitarnos. Y déjame decirte algo importante. Si tú quieres que alguien actúe de una manera determinada, asegúrese de estar viviendo usted mismo lo que pretende en otros. Note, asegúrese de estar viviendo usted mismo lo que usted pretende que otros sean. Entonces habrás ganado el derecho a ser oído y su vida reforzará lo que enseña. Hay personas que quieren dar ejemplo a otras personas, pero no están viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios con un buen testimonio. Hermano, si tú no tienes un buen testimonio como padre, tú no puedes darle una buena enseñanza a un joven para que sea buen padre. Esto es lo que significa lo que te acabo de decir. Si tú quieres que un joven sea buen padre, tú tienes que vivir como un buen padre también. Si tú quieres que un joven sea un buen esposo, en un hogar cristiano en su casa, tú tienes que también vivir como un buen esposo para que enseñes con tu testimonio. Esto es importante, hermano. Pero tú no puedes andar viviendo una vida que no agrada a Dios y entonces queriendo enseñar a otros a que sean buenos ejemplos. Eso en mi ecuación no cuadra. Tenemos que enseñar con nuestro testimonio. Tenemos que enseñar con nuestro ejemplo. Y entonces lo que enseñamos, vamos a querer que lo oigan. Claro que lo van a oír si están viendo que tú estás actuando adecuadamente. Pero si tú estás actuando no adecuadamente, no te van a escuchar. Y te vas a molestar porque estás dando consejos y nadie te hace caso. ¿Quién te va a hacer caso si tu vida no es agradable? Tu vida no tiene un buen testimonio. Hermano, cuidado con esto. Cuidado con esto. Enseña con tu ejemplo. Debemos mostrar una buena imagen como cristianos para que los demás vean una diferencia entre nosotros y los de afuera. Somos a la imagen de Cristo y esto es suficiente para que seamos ejemplo a otros hermanos y para los de afuera también. La palabra de Dios dice en Romanos que nosotros somos a la imagen de Cristo y así debemos actuar, así debemos dar el ejemplo, así debemos comportarnos. Joven, tú también tienes que ser ejemplo para otros jóvenes. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo. Hay muchos jóvenes que están cogiendo por el camino equivocado. Pero déjame decirte algo, joven, que me estás escuchando. La tarea tuya no es imitar lo que hace ese joven que no está siguiendo buen camino. Tu tarea es enseñarle a ese joven para que venga a los caminos del Señor. Muchas veces, con dolor lo digo, muchas veces vemos que los jóvenes de las iglesias son arrastrados hacia las costumbres de los jóvenes que andan en la calle. No, hermano, te equivocaste. No cogiste el buen camino. Cogiste el camino equivocado. Y recuerda, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Tú, hermano, tienes la responsabilidad, jovencito, de enseñar a tus amigos jóvenes que no están en la iglesia para que vengan al camino. Llévales un tratado. Cuando vuelvan a la escuela, háblales de Cristo. No se te dice que no le hables, que lo hagas a un lado. No, aprovecha el tiempo y háblales de Cristo. Entrégale un tratado, invítalo a la iglesia. Háblale para que él se agrade de la forma que tú eres. Enséñale la Biblia. Tú tienes también un trabajo, joven. No des lugar al diablo para que los de afuera tengan que blasfemar el nombre de la palabra de Dios por nuestro mal testimonio. Un joven que anda mal, es de la iglesia, pero anda mal en la calle. Lo primero que van a decir, y eso es que de la iglesia bautista bíblica de San Antonio, yo mejor no voy allá. Y van a comenzar a hablar mal de la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que dar un ejemplo también.
Cuida tu testimonio. No des lugar al acusador. Dice aquí que debes estar en la enseñanza con integridad y con seriedad. La enseñanza con integridad viene como resultado de una vida como cristiano. La enseñanza con integridad viene como resultado de un cuidadoso estudio de la Biblia y de escuchar antes de hablar. Esta es otra cosa importante. Estudia la Biblia y escucha antes de hablar. Muchas veces nos equivocamos que hablamos antes de escuchar y por eso nos estamos estrellando a cada momento. No cabe duda que cualquier mal ejemplo de tu vida como cristiano, el enemigo lo va a utilizar para afectar la obra del Señor. Cuidado con tu ejemplo. En otras palabras, cada uno de nosotros debe reflejar lo que es ser un buen hijo de Dios. Me llama la atención poderosamente en los tres grupos, ancianos, ancianas y jóvenes, se repite la palabra prudente. En nuestras vidas como cristianos debemos andar con sabiduría, siendo prudentes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo actuamos? Cuidado, la palabra prudente se repite 3 veces en estos 6 versículos. ¿Cómo anda tu vida, anciano? ¿Cómo anda tu vida, anciana? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo viste? Joven, ¿cómo estás actuando tú? Siendo siempre prudentes, siendo ejemplo para los de adentro y los de afuera. Cuidado cómo andas, cómo andamos, cómo hablamos, cómo vestimos y cómo actuamos. Es el ejemplo que debemos dar nosotros a los de adentro y a los de afuera. Dice Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y el Proverbio 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Quiero terminar con unos comentarios, porque son importantes, hermano, estos 8 versículos. Yo no sé para ti, hermano, pero estos 8 versículos para mí tienen una profunda enseñanza, porque incluye los 3 grupos principales de la iglesia: los ancianos, las ancianas y los jóvenes. Son consejos para nosotros. En el mundo en que vivimos, que se opone a Dios, nosotros somos responsables ante el Señor Jesucristo de nuestra conducta como cristianos. Amén. Debe ser así. Todos los grupos de la iglesia, ancianos, mujeres, jóvenes y niños, debemos saber cómo conducirnos en la iglesia y cómo conducirnos con los de afuera. Hermanos, tenemos una responsabilidad ante el mundo. Somos luz del mundo. Somos luminares en este mundo. Como hijos de luz, hijos de Dios, debemos actuar como luz para el mundo. Que no sea que alguno de nosotros esté dando malos ejemplos y con eso blasfemen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, blasfemen el nombre de la palabra de Dios, blasfemen a la iglesia. Que no por nuestra mala conducta estemos nosotros en boca de todo el mundo, cuando realmente nosotros debemos guiarnos. Nuestra guía, nuestra autoridad es la palabra de Dios y debemos vivir bajo la palabra de Dios, actuar bajo la palabra de Dios, conducirnos bajo la palabra de Dios y mirarnos al espejo a la palabra de Dios. Esa es la comparación que tenemos que hacer nosotros para saber si andamos bien o si tenemos que corregir algunas cosas. Recuerda estos consejos de Pablo a Tito. Anciana, anciano y joven, sean prudentes en todo lo que hacen, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea realzado y sea exaltado y sea honrado. Que Dios te bendiga.